¿Alguna vez has sentido, en el silencio de tu cuarto, o en el banco de una iglesia, que suplicas a Dios por un poco más de sentimiento, un poco más de certeza, una pequeña rendija en la cortina que nos permita sentir que Él está realmente allí? Vivimos, muchas veces, una fe de noche oscura, donde el cielo parece de bronce y nuestras oraciones parecen no pasar del techo. Es la lucha del alma moderna a la búsqueda de un Dios que se siente distante, para San Padre Pío de Pietrelcina. Sin embargo, la lucha era el reverso completo y aterrador de esta experiencia. El velo para él era tan tenue que se había convertido en un tormento. Él no luchaba contra el silencio de Dios, sino contra el ruido ensordecedor de su presencia. Era un privilegio crucificante, una gracia que lo llevaba al límite de la cordura y de la resistencia física. Cada mañana, al subir al altar, no iba a celebrar un rito. Iba a su propio Getsemaní, a su propia vía dolorosa. El altar, para sus ojos espirituales, se transmutaba en el monte Calvario. Sentía el olor a polvo, sudor y sangre. Oía el sonido de los latigazos, la risa de los soldados, el llanto de las santas mujeres, y todo esto se mezclaba de forma caótica y dolorosa con las palabras latinas de la liturgia. Sus manos y pies, marcados por los estigmas, ardían en una agonía que resonaba con los dolores de Cristo. Cada gota del vino consagrado que él elevaba tenía el peso y el sabor de la sangre que brotó del costado abierto del Salvador. Era una inmersión total y aniquiladora, pero el dolor iba más allá de lo físico. El Padre Pío experimentaba el peso teológico de aquel momento. El altar se convertía en un vórtice en el tiempo, un punto donde la eternidad tocaba la historia. Y el sacrificio único de Cristo se hacía presente, no como memoria, sino como acto. Él sentía en su alma el peso de los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre que habría de nacer. Era el precio de la redención y él estaba allí, en el epicentro, sintiendo el impacto de la justicia divina y de la misericordia infinita, colisionando. Era una carga que aplastaría el alma del más fuerte de los ángeles, y estaba siendo colocada sobre los hombros de un pobre fraile. Fue en este abismo de sufrimiento y amor, sintiéndose al mismo tiempo el más privilegiado y el más torturado de los hombres, que su alma se derramó en una plegaria que era un gemido, no una petición para que la visión se detuviera, sino una petición de ayuda para poder cumplir su misión. En un diálogo silencioso con el Cristo agonizante frente a él, suplicó: Jesús mío, tú me has llamado a ser sacerdote, a llevar tu perdón y tu presencia al pueblo. Pero, ¿cómo puedo yo ser un canal de tu gracia si yo mismo soy deshecho por ella? ¿Cómo puedo consolar a los otros si mi propio corazón está hecho jirones? Por piedad, Señor, enséñame a estar contigo en el altar, a sufrir contigo, a amar contigo sin desfallecer. Dame un camino, un método, para que pueda sobrevivir a tu amor. La respuesta del cielo no vino para los oídos, sino para el alma. Fue una luz que no ciega, sino que enseña. Una sabiduría infusa que calmó la agonía del Padre Pío, no al eliminarla, sino al darle un sentido. Cristo, el divino pedagogo, abrió los ojos espirituales de su siervo para que pudiera ver la misa no solo con la perspectiva de la tierra, la del dolor y el sufrimiento, sino con la perspectiva del cielo, la de la gloria, el orden y el amor redentor. La visión que siguió no fue una película de acontecimientos pasados, sino una inmersión en la realidad atemporal y eterna del sacrificio. Primero, Jesús le hizo mirar al lado del altar, y allí vio, con una claridad que ninguna imagen terrenal podría replicar, la presencia real y corpórea de la Virgen María. Ella estaba de pie, como en el Calvario, en una actitud de dolor contenido, de dignidad regia y de ofrenda sacrificial. El Señor le dio a entender que el corazón de su madre era la escuela perfecta de la compasión. Era como si Jesús dijera: para aprender a sufrir conmigo, aprende de ella tus lágrimas a las suyas, ve mi sacrificio a través del prisma del corazón de la mujer que más me amó. Ella te enseñará a no ser aplastado por el dolor, sino a transformarlo
en amor. A continuación, la visión se amplió, y el Padre Pío contempló la realidad de la liturgia cósmica. El espacio de la modesta iglesia se expandió para contener el infinito y vio miríadas de ángeles. No era una multitud caótica, sino una corte perfectamente ordenada. Veía a los serafines, más cercanos al altar, ardiendo como antorchas vivas de puro amor. Veía a los arcángeles, como centinelas de honor, guardando el espacio sagrado, y veía a los ángeles de la guarda de todos los fieles presentes, postrados con una reverencia que avergonzaba la displicencia humana. Era la adoración perfecta, la alabanza incesante, y la lección de Cristo continuaba: mira cómo el cielo me adora. Une tu pobre voz a este coro infinito. Habiendo presentado los modelos perfectos de participación, la compasión de la Madre y la adoración de los ángeles, Jesús finalmente entregó al Padre Pío el método, la síntesis práctica que le permitiría unirse a ellos a las tres miradas del alma. Fue una instrucción clara y directa al corazón: hijo mío, para sobrevivir y fructificar en este misterio, disciplina tu corazón. Primero, fija en mí una mirada de compasión, a través de los ojos de mi madre, para que tu sufrimiento se una al mío. Luego, en la elevación, eleva tu alma en una mirada de adoración, uniéndote a los ángeles para proclamar mi realeza. Y, finalmente, al acercarte a recibirme, que todo tu ser se convierta en una mirada de gratitud, reconociendo la locura de mi amor por ti. Esta, concluyó el Señor en su alma, es el arte de participar en mi pasión y en mi gloria al mismo tiempo. Con el alma ahora equipada con esta nueva comprensión, el Padre Pío sintió una urgencia pastoral que lo consumiría por el resto de su vida. Él, que pasaba horas en el confesionario, veía de primera mano la fe anémica de tantos cristianos, personas buenas, pero cuya vida espiritual se resumía en un conjunto de reglas y obligaciones sin la llama del encuentro personal. Veía el trágico contraste entre la realidad vibrante, terrible y gloriosa que él presenciaba en el altar y la apatía y distracción con que tantos la trataban. Comprendió que había recibido no solo un consuelo, sino un diagnóstico y una cura para la mayor enfermedad espiritual del siglo XX, la pérdida del sentido de lo sagrado. A partir de entonces, se convirtió en un maestro de la preparación espiritual, con la autoridad de quien veía el otro lado. Insistía en que nadie puede entrar de forma abrupta en la presencia de lo divino sin herirse o, peor, sin percibir nada. Usaba la analogía de un buzo para explorar las profundidades del océano. Se necesita un tiempo de preparación y un equipo adecuado. De la misma forma, para sumergirse en las profundidades del sacrificio de la misa, el alma necesita una descompresión espiritual. Necesita desconectarse del ruido del mundo, de las preocupaciones egoístas, y revestirse de la actitud correcta. Esta preparación, enseñaba, es un acto de caridad hacia la propia alma y un acto de justicia hacia el Dios que nos espera. Este arte de prepararse fue lo que lo llevó a sintetizar toda su experiencia mística en una oración. Esta plegaria no es solo un conjunto de bellas palabras, es el destilado de años de sufrimiento y éxtasis en el altar. Cada frase está cargada de intención, cada petición es una llave que abre una puerta específica de la percepción espiritual. Es una herramienta forjada en el fuego de la pasión y ofrecida por la mano de un padre preocupado por sus hijos. Es el manual de instrucciones para usar las tres miradas que Cristo le había enseñado. Y la oración que nos legó, este verdadero portal al misterio, es una invitación para que, antes incluso de que comience la misa, ya estemos de pie en el Calvario, junto a la Virgen María y los ángeles. Él nos enseñó a rezar con esta confianza y simplicidad. En Jesús, mi suspiro y mi vida, te pido la gracia de prepararme para tu santa misa con el corazón de tu propia madre Andam, su mirada de compasión para contemplar tu sacrificio, su adoración para reverenciarte en la hostia santa y su gratitud para acogerte en mi pecho. Que, unido a María y a toda la corte celestial, yo no sea más un espectador, sino un verdadero adorador en tu altar. Amén. Fue esta fidelidad diaria a la visión que recibió, esta disciplina amorosa de la mirada,
la que cimentó la santidad del Padre Pío, se convirtió, en la práctica y en esencia, en el santo del sagrario. La misa no era solo el centro de su día, era el sol en torno al cual toda su existencia, cada oración, cada penitencia, cada acto de caridad, orbitaba. Las largas y exhaustivas horas que pasaba en el confesionario eran solo la distribución de las gracias sobreabundantes que recibía en el altar. La gente veía a un fraile cansado, pero lo que estaba allí era un gigante espiritual, todavía incandescente por el fuego del sacrificio, derramando sobre las almas la misericordia que acababa de contemplar en su fuente. Su vida es la prueba de que una misa bien vivida puede sostener un apostolado heroico. Ahora, este camino y esta gracia se te ofrecen a ti, no como una simple historia, sino como un testamento espiritual. Con un testamento viene una herencia, pero también una responsabilidad. El llamado a ser un apóstol de la Eucaristía hoy es un llamado a ser un centinela de lo sagrado. En un mundo que muere de sed espiritual, que sufre de la aparente ausencia de Dios, tu reverencia en la misa, tu preparación, tu adoración se convierten en un acto de testimonio. Es una forma de gritar al mundo, sin palabras, que Él está aquí. Compartir este mensaje es, por lo tanto, un acto de guerra espiritual contra la indiferencia y la apatía que roban a tantas almas de la fuente de la vida. No esperes a la próxima misa para comenzar. La transformación puede iniciar ahora. Donde quiera que estés, cierra los ojos por un instante y haz de esta oración tu verdad, tu decisión. Reza con el alma, no solo con los labios. Y luego, en un diálogo honesto con Dios, pregúntate, ¿dónde reside mi mayor orgullo? ¿Qué necesita de la humildad y la compasión de María para ser quebrado? ¿Cuál es el mayor desorden en mis afectos? ¿Qué necesita de la mirada de adoración para poner a Dios de vuelta en el trono? ¿Dónde está mi más profunda ingratitud? Mi murmuración, que solo puede ser curada por la inmensa gratitud del don de la Eucaristía. Que sepas que este camino, enseñado por uno de los mayores santos de nuestro tiempo, es un camino seguro para enamorarse o reenamorarse del Santísimo Sacramento. Es la promesa de que la misa puede dejar de ser un precepto que cumplir para convertirse en una necesidad del alma, un encuentro de amor que anhelas cada día. Que por la intercesión de San Padre Pío, el apóstol del confesionario y mártir del altar, recibas la gracia de ver, con los ojos de la fe, el milagro que te espera.